Muy bien, comenzamos entonces con la segunda parte de la entrevista a Juan Muñoz Hernández, un entrenador de los que debería estar muchísimo más arriba, pero él personalmente no lo quiere, su familia, su pueblo. Él realmente, por más que recibiera oportunidades importantes de otros lados, él nunca prácticamente ha querido moverse de aquí, de Cedejín, donde estamos grabando. En fin, al final de la primera parte les hablaba de la selección española, que está a punto de jugar dos nuevos encuentros. El primero es, creo que mañana o pasado, contra Grecia, ¿no es cierto? Bueno, en fin, allí hay un entrenador, siempre se habla de la importancia del grupo, de que tiene que haber un grupo unido, de que prácticamente para que haya un grupo unido, en mi concepto, tiene que haber, digamos, 22 jugadores que estén siempre y en todas las convocatorias. Sin embargo, Luis Enrique hace todo lo contrario. Luis Enrique, hasta el momento, yo creo que no ha repetido alineación, no ha repetido prácticamente convocatorias, y sin embargo, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que Luis Enrique ha hecho hasta ahora. ¿A vos qué te parece? Hombre, vamos a ver, para mí, en este país a veces somos muy irrespetuosos con el fútbol o con las personas que están en determinados cargos. Y yo creo que la gente está siendo muy irrespetuosa con Luis Enrique. Evidentemente hay un contexto claro del porqué, que es fanatismo puro y duro hacia Luis Enrique porque lo consideran antimadridista o barcelonista. Bueno, me parece absurdo y poco cabal ese pensamiento, pero bueno, lo admito, pero no lo respeto. Cuando digo no lo respeto no quiere decir que, oye, no lo respeto porque no lo comparto, no porque no voy a decir ningún improperio ni nada, me parece muy bien, pero no respeto una opinión que no está basada en conceptos técnicos, tácticos o de conocedor del juego, ¿no? Bueno, Luis Enrique ha hecho un equipo a su semejanza, a lo que él cree del juego y prioriza precisamente el equipo por encima de las individualidades, ¿no? Se acusa mucho, no, es que no lleva jugadores del Madrid, pues sería un placer que Luis Enrique, pues que Toni Kroos y Modric fuesen españoles, pero no, uno es alemán y el otro es croata, que Courtois fuese español, pero no, es belga. Entonces, claro, al final, en cada club hay jugadores seleccionables, que luego podríamos decidir, oye, pues puede llevar a Nacho, por supuesto que Nacho es un jugador que podría estar en la selección, pero no es un jugador determinante, con todo mi respeto hacia Nacho. O sea, que Nacho esté en la selección o no esté en la selección no creo que determine el rendimiento o el resultado, no lo creo, es mi opinión, que alguien puede no respetar o no compartir, pero Luis Enrique está haciendo un trabajo brillante, sí, con una generación de jugadores alternando jóvenes con gente con ese ciclo en mitad de experiencia, entre ya la máxima competición y el comienzo de este mundo, con otra gente veterana. Pero al final hay que ser muy valiente para poner a Gavi, un chaval de 17 años, con un nivel extraordinario, que muchísimos aficionados le faltaron al respeto y no lo conocían, por el mero hecho de que lo convoca Luis Enrique, y por acritud, alguna crítica hacia un jugador que tan siquiera habían visto participar ni un solo segundo en el juego. O sea, llegamos hasta ese nivel de injusticia, ¿no? A mí Luis Enrique creo que está haciendo un trabajo excepcional, un muy buen trabajo. Evidentemente en el fútbol el trabajo se valora por rendimiento, quedan 2 partidos, tendremos que reconocer que si España no se clasifica para el Mundial es una decepción importante, un país de primer nivel mundial que tiene que estar, pero todo puede pasar y yo voy a seguir respetando el trabajo de Luis Enrique, que me parece muy bueno, ante muchas dificultades, ahora con lesiones, las carencias de Ansu Fati, hay jugadores que pueden aportar, Pedri, que aportan mucho talento al equipo, Ferran, que son muy jóvenes pero no van a poder estar, esas bajas van a ser muy importantes en el equipo,
pero yo creo que Luis Enrique ha citado de lo mejor que hay en este país. Los jugadores citados son de los 30 mejores, con lo cual minimiza los errores. Si de 30 jugadores se lleva 22 o 20, solo quedan 8. Es decir, que es muy difícil ser seleccionador, que por mucha gente que vea partidos por televisión no es conocedora del juego, no es conocedora de lo que supone para un seleccionador o un entrenador trabajar el día a día. Al final es muy fácil, se necesita de la afición para todo esto, pero yo creo que estamos siendo muy injustos con Luis Enrique por el mero hecho de haber sido entrenador del Barça. Esto habrá mucha gente que me critique, que no esté de acuerdo, pero es una realidad. Lo peor de Luis Enrique para un sector de la afición de este país es que ha sido entrenador del Barça y lo consideran antimadridista, pero no hablan de la selección española. O sea, hablan de lo que ellos creen que es su actitud hacia otro club, pero no valoran su trabajo como seleccionador. Vaya, me parece muy injusto. Y evidentemente, pues desconocedores realmente de lo difícil que es manejar de hacer una selección, de manejar a un grupo de profesionales y de trabajar diariamente con ellos y de conseguir un objetivo. No es sencillo. En tu concepto, a ver si te tiras al agua y de repente necesitas un salvavidas, pero... Me he mojado ahora, ¿eh? Esto me criticarán porque también me calificarán como anti, que no lo soy, pero bueno, me da igual. De los seleccionadores españoles, digamos, en los últimos 30 años, no te voy a preguntar, por ejemplo, por Camacho, porque Camacho es tu amigo, es ciesano, trabajaron juntos en la selección murciana, cuando todos los años se jugaban partidos en el campo del Real Murcia, en la Condomina. Entonces, ya preguntarte por el ciesano, que es de Cieza, un pueblo de aquí, de la región de Murcia, Camacho, que dirigió la selección española. Vicente del Bosque también no serías muy imparcial, porque evidentemente Javier Miñano lo ha traído aquí a Cejín, cuando ustedes cada verano, como dije antes, hacen sus campamentos para los niños y adolescentes. Pero en tu concepto, ¿y por qué elegirías entre los 5, 6, 8 últimos seleccionadores? ¿Cuál elegirías y por qué? Elegiría 2. Vicente del Bosque y Luis Enrique. Serían para mí los 2 entrenadores ideales para una selección española. Mostraron identidad. La selección española estaba identificada. De hecho, hemos sido modelo mundial. Nos han copiado todos. Y para mí, Vicente del Bosque hizo un trabajo brillante, con una selección plagada de jugadores brillantes, que es muy difícil de trabajar con ellos y manejar. Me pareció el seleccionador ideal para ese grupo. Tengo que recordar y respetar a Luis Aragonés. Pero mis seleccionadores ideales serían o bien Vicente del Bosque o bien Luis Enrique, porque dan identidad al equipo, tienen un concepto claro, han sido valientes, se han tenido que mojar ante prensa, tomar decisiones trascendentes e importantes, y luego tienen un concepto del juego que yo admiro, que es a través del talento. Dejar que el jugador desarrolle su imaginación en el campo, que sea brillante, que sean valientes, que sean asociativos, que a través del balón intentar llevar la iniciativa. Y yo quiero recordar una cosa muy importante. España siempre llevaba la iniciativa con jugadores brillantes, es cierto. Luis Enrique, Iniesta, Cep, Silva, Cazorla, jugadores brillantes. Pero cuidado, que la selección española de Luis Enrique, ante la mejor selección en cuanto a individualidades del mundo, como es Francia, España llevó la iniciativa ante Mbappé, Pogba, Varane, Griezmann, una selección brillante. Pues cuidado eso, Gavi, Laporte, Jordi Alba, ahora Carvajal, toda esa gente llevaba la iniciativa contra esa super selección francesa. Y solo una injusticia, la pueden dibujar como quieran, una injusticia, lo siento, me mojo también, malintencionada,
nos derrota contra Francia. Entonces, ¿qué podemos pedirle a una selección en formación? A una selección que posiblemente no tengamos ni un solo jugador que sea el mejor del mundo en su puesto, que esté dando el rendimiento que está dando, con jugadores muy jóvenes, con mucho futuro por delante. Hay que respetar a ese Vicente del Bosque, que nos aportó la etapa más brillante del fútbol español, a ese Luis Enrique, que está ante una dificultad extrema, trabajando diariamente con un rendimiento hasta el día de hoy, para mí, brillante. Es decir, si dispusiésemos de esa generación o esa unión de generaciones que tuvo Vicente del Bosque, podríamos hablar y exigirle otra cosa a Luis Enrique, pero está en una etapa de iniciación, en un estallido de jugadores en formación, compitiendo contra los mejores del mundo. Para mí es brillante. Y es verdad que admiro a Vicente del Bosque y quizá no sea lo suficientemente objetivo. Pero Milton, admiro el talento y admiro a la gente inteligente. Vicente del Bosque es un tío muy inteligente. Entonces tengo una admiración hacia él, bueno, posiblemente no objetiva, porque cuando detectas que alguien es brillante a nivel mental y su capacidad y a nivel de su análisis, bueno, pues tengo admiración sobre él, claro. Quien ama el fútbol, como nosotros, que prácticamente nos hemos dedicado toda la vida a él, aparte de la odontología también, pero de todas maneras, ustedes los televidentes tienen que sentirse congratulados cuando sienten a Juan Muñoz hablar de este deporte tan querido en prácticamente todo el planeta. En fin, España va a ir a Qatar 2022, sin duda, y va a ser protagonista, sin duda. Pero en tu concepto, ¿qué puede pasar? Bueno, estamos en una situación difícil, por una sencilla razón, verdad que tenemos jugadores muy jóvenes que no están acostumbrados a vivir esta situación de estrés. Pero, a ver, aquí puede pasar de todo. Yo estoy convencido de que vamos a estar en Qatar. Y estoy convencido de que España va a ser protagonista del juego durante muchos años. Y es verdad, y esto lo quiero que lo sepa el aficionado, aquí ha venido la Federación Alemana a ver cómo trabajaba la selección española en esa época brillante de fútbol asociativo. Muchísimos entrenadores se han nutrido del talento de Pep Guardiola y de Vicente del Bosque. Eso es una realidad. El fútbol español ha trasladado un modelo mundial. Hoy en día es difícil ver un equipo o una selección que a través de la asociación, de la posesión del balón, no intenta tener el control de juego. Antes había un fútbol mucho más directo, sigue habiendo un fútbol directo, 4 o 5 toques, 4 o 5 acciones, buscan creación de espacio para ser directo y intentar llegar lo antes posible a la portería contraria, pero desde el buen trato del balón. Desde un juego asociativo, de bloque bajo, de 2 laterales que intentan salir jugando, de 2 centrales que filtran el balón por dentro, o hacen una conducción que soluciona problemas, superan bloque, inician juego ofensivo, luego ya con un pase medio, con un pase largo, pero cualquiera, y cualquier equipo tiene jugadores con mucho talento. O sea, el Madrid tiene un jugador, para mí también poco valorado, con un talento excepcional como es Toni Kroos, jugador con una calidad extrema, jugador brillante, que da encanto verlo, nada más que una acción de control, cuando hace ese control orientado que aleja el balón de contrario, que con el primer control hace un regate, o sea, es maravilloso. Claro, pues perdónenme ustedes, yo admiro el talento, y si voy a ver al Madrid, yo quiero ver a Luka Modric, quiero ver a Vinicius, quiero ver a Benzema, quiero ver a Toni Kroos, quiero ver a Rodrigo, y respeto el talento defensivo de Carvajal, o de Nacho, o de Militao, pero a mí se me cae la baba viendo ese talento bestial, imaginativo, la capacidad de generar en 1 metro cuadrado de Vinicius o de Benzema. Pues perdónenme ustedes si amo el talento, pero es lo que más me gusta ver. Esos jugadores, esos Pedri, esos Griezmann, ese talento de Luisito Suárez en los últimos metros, esa capacidad finalizadora. Pues lo siento, amo el arte y amo el talento,
Y cuando hablo del arte, hablo del bien hacer. Yo quiero ese fútbol intenso, ese fútbol valiente, ese fútbol intuitivo, y volver un poco a que ese fútbol de calle en un terreno de juego, en ese rectángulo, nos haga levantarnos del estadio, volvernos a hacer vibrar, ¿no? Y creo que estamos en ello, que España sigue un buen trabajo y un buen proceso, que la selección española estará entre las mejores y que el fútbol español, ese Real Madrid, ese Barça, ese Atlético de Madrid, volverán a estar entre los mejores y volverán a ser gente con mucha presencia en el fútbol mundial. No en vano tenemos un Real Madrid con 13 títulos europeos, o sea que tenemos el mejor fútbol, Milton. La última vez que viniste a conversar con nosotros, la idea era hablar de técnica, de táctica, de estrategia, y tenés tanta labia que terminamos hablando de técnica y se nos quedó atrás la táctica y la estrategia. Hoy vamos a hablar un poco de táctica. Hablanos qué es la táctica y los principios tácticos defensivos, porque imagino que hay defensivos y ofensivos. Sí. Contanos. Hay algo que matizar, estamos en esos principios tácticos, ofensivos y defensivos, pero es verdad que nos tenemos que modernizar. Hay conceptos que no están, y yo creo que tenemos que empezar a aplicar porque hay conceptos que están desfasados. Si hablamos de conceptos defensivos, mucho más fácil hablar de ayudas defensivas que estar tipificando siempre en coberturas, permutas, marcaje. Una buena ayuda defensiva es una situación preventiva. En esa situación preventiva está la cobertura, la permuta y la vigilancia. Eso son ayudas defensivas. ¿Por qué? Una vigilancia, sobre todo en el lado débil, cuando el balón está más alejado, pero hay un contrario con espacios que te podía generar peligro. Eso es un concepto, un principio táctico, colectivo e individual, pero es un principio fundamental, que a través de, para mí, de la nomenclatura ayudas defensivas, incluiríamos esos tres conceptos, ¿no? De cobertura, permuta y vigilancia. Luego, evidentemente, el marcaje, está marcaje más alejado, en bloque medio, donde a lo mejor es más acorde hablar de una vigilancia, y el marcaje individual en zonas de remate, en bloque bajo, en tu área, no puedes dar espacio al contrario. Pero en el marcaje, ¿por qué no incluimos el marcaje como contexto, como principio general, y metemos anticipación, despeje, contacto, el trabajo de balón dividido, la carga? Son empezar a aglutinar conceptos que son básicos e imprescindibles en algo mucho más sencillo, no perdernos en una literatura para mí primitiva. Cuando hablamos de que hay muchas cosas que incorporar, se trata de eso. Un gran defensor depende mucho de su intuición, de ese trabajo subconsciente que haya tenido en toda su etapa formativa, a través de repetición de tareas. No, cuando hablo de repetición de tareas, no hablo siempre la misma tarea, no. De repetición de tareas durante el juego, lo más próximo a la realidad. Empezar a quitar conos, empezar a quitar zonas tan delimitadas, porque no es real. Yo no he visto ningún partido de fútbol lleno de conos, nunca. Invito a que alguien me diga cuando ha visto partido de 90 minutos con dos bandas llenas de conos, donde se delimita un carril exclusivamente. Bueno, a mí no me parece lo mejor, una opinión, ¿no? Creo de que en el contexto del juego contemporáneo, el juego moderno, tiene que ser un fútbol muy dinámico y que te va a aportar ventajas tácticas a abandonar ciertas zonas delimitadas de forma general, pero no obligada. Es decir, que no, esta es tu zona delimitada y no la abandones, no. Pierde brillantez el juego, en mi opinión, Y a nivel ofensivo, Milton, está claro, ayuda ofensiva, desmarque de apoyo, desmarque de ruptura. Desmarque de apoyo, acercarme al balón. Desmarque de ruptura, alejarme del balón. Pero alejarme del balón, ¿dónde? Me dice, no, haré un desmarque de ruptura. Claro, yo como jugador iré a míster, ¿pero dónde? Me estoy alejando del balón, pero me voy al córner, ¿es efectivo? No. Indíqueme o enséñeme a
cómo es más efectivo un desmarque de ruptura, cuándo y en qué zonas debo jugar entre líneas realizando desmarques de apoyo. A nivel táctico tenemos mucho que evolucionar, porque creo que todavía no utilizamos los recursos que tiene cada jugador en beneficio de un trabajo táctico que al final no es nada más y nada menos que un modelo. Esta es mi representación táctica. Si hablamos de individuos, mi personalidad es mi táctica. Entonces, ¿qué es lo que hablábamos? Tú veías a Vicente del Bosque, una selección muy definida, con un concepto táctico claro. Ves a Luis Enrique con un concepto táctico claro. Veías a ese Barça de Koeman con una táctica difuminada. Decías, hostia, ¿qué hay? No estaba claro ni cómo defendía ni cómo atacaba. Muy peligroso. Entonces, los principios ofensivos, tácticos y defensivos se deben de trabajar de forma secuencial. Primero uno, después otro, lo eliges, pero después de forma global. Hago transiciones ofensivas y cuando pierdo el balón, instantáneamente pase a bloque defensivo. Y ese trabajo tiene que ser unido, simultáneo, una cadena. Creo que es el paso hacia adelante, hacia el futuro que se está dando, se está trabajando. Luis Enrique lo transmite claramente en el juego. Sí, bueno, unas veces saldrá y otras veces no saldrá, pero Ancelotti lo tiene muy claro. Ese Madrid ha cambiado, tú lo ves y sabes qué quiere cuando no tiene balón y qué quiere cuando tiene balón, y es una cadena. Pierdo el balón aquí, empiezo a trabajar aquí defensivamente. En fin, yo creo que tenemos que cambiar nomenclatura. No me vale decir la entrada, el despeje. Bueno, vale, hay que identificarlo, pero hay que globalizarlo. Un defensor sabe que la interceptación, la anticipación y el despeje puede ir en una acción muy rápida que dura un segundo. Milton, me anticipo al contrario, intercepto y despejo. Cuando hablo de despeje, un despeje, ¿cómo? Donde vaya el balón o orientado. Si la anticipación es buena y lo puedo orientar, mayor beneficio sacará mi equipo. Pero si no, es una interceptación. Ya no lo analizaría como despeje. Una interceptación que el balón irá donde buenamente el contrario me haya permitido que yo pueda interrumpir su acción ofensiva. Pero no podemos, no. Ha ido a balón dividido, ha anticipado y ha hecho una interceptación, pero si todo ha ocurrido en un segundo, Milton, o en menos de un segundo, ese trabajo hay que globalizarlo. Tiene que ser una transmisión instantánea. No, ahora esto, ahora lo otro, ahora lo otro. Ese fútbol ya se acabó. Hay que empezando a modernizar y hay que ir más rápido. Ahora, Juan, antes hablamos en la primera parte de la entrevista del equipo que formó Osvaldo Subeldía en Argentina, el Estudiante de La Plata. Él tenía una plantilla realmente llena de jugadores con mucho nivel intelectual, porque en las plantillas hay jugadores que tienen ese nivel, pero hay otros, voy a hacer una anécdota que seguramente la conocerás y mucha gente dirá que ni siquiera es cierto, pero fue así. Jugaban la final del Campeonato del Mundo del 58 en Suecia, Brasil y los dueños de casa. Ganó Brasil por goleada 5-2. El día anterior al partido, el preparador físico del equipo a las 10 de la noche fue habitación por habitación de los jugadores, y cuando llegó la de Mané Garrincha para ver si estaba nervioso, si estaba dormido, si estaba pensando en el partido, llegó y estaba tranquilamente escuchando la radio y le dijo: Mané, dice, ¿estás tranquilo? Dice, ¿no estás inquieto con el partido de mañana? Dice, ¿ah, jugamos mañana? Dice, sí, mañana. Dice, ¿y contra quién? Es increíble, pero es cierto que Mané Garrincha hizo eso. Entonces, la pregunta es, el nivel intelectual de cada jugador, porque hay quienes te pueden entender y quienes no. Una vez en Ecuador, no hace muchos años, yo estaba trabajando en estrategia con los jugadores
Y uno de ellos en un momento dado me dijo, pero ¿y qué? ¿Los contrarios no juegan? Entonces, ¿qué es la estrategia y si se puede utilizar en todos los equipos? Hombre, por supuesto. Vamos a ver, el trabajo táctico es el modelo y la estrategia hay estrategia ofensiva y estrategia defensiva, exactamente igual que los contextos a nivel táctico. Y es primordial, tiene que haber. Yo no quiero trasladar que el nivel intelectual te hace ser mejor jugador o no, porque luego ahora se llama inteligencia motriz, ¿no? Hay jugadores muy inteligentes que ven a una velocidad, que intuyen y de forma subconsciente, hablamos de Leo Messi, juega a una velocidad increíble que no te da tiempo a pensar, pero tiene esa capacidad, esa genialidad de resolver problemas a una velocidad de vértigo. Eso, como diría, no estás tocado por la varita de Dios, es muy complejo. Pero yo particularmente he visto esa final de Brasil-Suecia, no te exagero, 7 o 8 veces, porque fue aquellos pasos de la modernidad al juego. Mientras los suecos eran estructurados, lateral izquierdo, lateral tal, los 5 de atrás, eran como si hubieses puesto 5 jugadores suecos grandes en raíles de un tren y solo se movían en esa dirección. Y llegó esa Brasil con Garrincha, que recibía en banda y conducía hacia adentro, Pelé, que se movía por todos lados del campo, Didi, en fin, una serie de jugadores con un talento brillante que descolocaron a Suecia y dijeron, bueno, si el extremo, ¿por qué el extremo no está aquí? No, había jugadas que veía al lateral sueco como buscando a qué amarillo marcar, como diciendo, no puedo ir allí porque mi entrenador me ha dicho que esté aquí, sin esa capacidad intuitiva de decir, no, es que el problema está allí. Pues fue esa diferencia, ese paso al juego moderno y, nos hicieron crecer. Y evidentemente está en modernizar la táctica y la estrategia es fundamental. La estrategia ha ganado mundiales, ha ganado partidos importantes y ha dado títulos. ¿Por qué? Porque son acciones del juego importantes, trabajadas, que luego tienes que resolver cada vez de una forma diferente. Pero hay algo preestablecido. Pero es cierto, y lo sabes mejor que yo, que tú llegas al Santiago Bernabéu, tiras en la misma distancia 10 veces el bote y cada bote se diferenciará milímetros, pero nunca será el mismo bote. Entonces en el juego la misma jugada de estrategia ensayada 20 veces saldrá parecido, pero no 20 veces iguales. Y eso es lo bonito del fútbol, que hay que crear constantemente, hay que ser imaginativo constantemente y hay que estudiar constantemente. Y quien tenga otro contexto del juego se equivoca. El fútbol seguirá creciendo como todo en la vida, como la música, como la pintura, como la literatura, como las tecnologías. Vamos hacia adelante. Y si nos creemos que está todo hecho, nos equivocaremos, se quedará y progresará y obtendrán títulos y rendimientos todo aquel que crea que el fútbol se puede modernizar, se puede mejorar cada día y se puede modernizar. Y es verdad que yo estoy en esa labor que está costando mucho trabajo, pero que el fútbol tiene que dar un paso a nivel contextual y modernizarse mucho. Y hay que empezar a dejar paso a esa gente joven que viene con muchos conocimientos, con ideas nuevas que nos van a hacer mejores a todos, Milton. Para terminar, te cuento que hace muchísimos años la editorial hispano-europea de Barcelona, para gran satisfacción mía, me compró para todos los países de habla hispana los derechos de autor de un libro que en aquella época yo había escrito, que estaba dirigido más bien para precisamente directores técnicos, entrenadores, jugadores, pero no para la gran masa, que es lo que le importa a la casa editorial que le compra a un escritor su libro. Por ejemplo, yo fui a Italia con un libro escrito por mí y por Schiaffino, que fue campeón del mundo en Maracaná, que se llamaba Il calcio ed io, el fútbol y yo. Y Schiaffino fue un crack en Peñarol, en la selección, en el Milan, en la Roma, en la selección italiana también jugó, pero ninguna casa editorial
quiso comprar los derechos de autor del libro de Schiaffino, porque decían que ya había pasado, que ya lo recordaban los viejos y lo iban a comprar la gente de mucha edad, pero a los nuevos hinchas del fútbol no les iban a interesar y no iban a vender mucho. Bueno, la historia es que estos días me ha llevado una gran satisfacción. Un gran jugador uruguayo, ex jugador de Peñarol, ya pinta canas, Gualberto Cacho Milán. Actualmente vive nada más ni nada menos que en Palm Beach, al sur de los Estados Unidos, un lugar paradisíaco. Ha vivido en la costa este y en la costa oeste de los Estados Unidos. Su mujer canta muy bien, tango sobre todo. Se casaron hace 50 años y siguen como el primer día. Y él me escribió, vio mi libro, y me escribió para decirme que él conocía muchísimas escuelas de fútbol. Él también le gustaba mucho, cuando llegó a Estados Unidos, trabajar con niños y adolescentes, que les interesaría el libro. Y si me interesaba a mí el hecho de que el libro se tradujera al inglés y una editorial estadounidense lo publicara. Todo está muy en pañales, pues yo se lo mandé decir ayer mismo. Bueno, averiguar primero con las editoriales si están dispuestas. Por ejemplo, cuando yo publiqué mi libro en Francia, la editorial Edición Giron de París puso a una traductora para que tradujera mi libro y no hubo problema. Entonces estamos en eso. Él me dijo, Milton, podríamos traerlo a la actualidad, sobre todo en la parte del libro en la que nosotros hablamos de cómo debe actuar cada jugador en su posición, el portero, los defensas centrales, los laterales, pero todo desde aquella época hasta el día de hoy, lo hablaremos en una próxima entrevista, ha cambiado absolutamente todo. Cuando yo jugaba al fútbol, si jugaba de puntero izquierdo, jugaba contra la raya en la izquierda, iba y venía contra la... No se me ocurría ir a la derecha, ni al centro. Bueno, era completamente distinto. Uruguay fue campeón del mundo con un 2-3-5, 5 delanteros netos, como tenía el Santos, Dolval, Mengalvio, Coutinho, Pelé y Pepe. Le hacían 5 goles a todo el mundo. La defensa no le interesaba, aunque le hicieran 3, ellos ganaban. Bueno, mi pregunta es, me encantaría que, llegado el momento, si te interesa, y nos comunicaras, yo te comunicaría también con Cacho Milán, que escribieras en el libro, que estuvieras entre los autores y esto finalmente sea, que yo creo fehacientemente que sí, porque Gualberto Milán es una persona muy conocida en los Estados Unidos y pienso que va a salir adelante. ¿Te estarías de acuerdo en colaborar? Sí, no hay ningún problema. Por ti colaboraría. Milton. Para que tus conocimientos aparecieran, por supuesto, también en la tapa del libro No escrito. tengo ningún problema. Colaboraría contigo. No hace falta que aparezca en ningún sitio. No hay ningún problema. Milton. Bueno, va a tener que correr bastante agua bajo el puente porque, te reitero, estamos en los primeros pasos. Ya te comunicaré con él. Hoy mismo le voy a escribir de esto que estamos hablando. Él va a mirar esta entrevista, porque le diré cuando yo la suba a YouTube que la mire, que la vea, y estoy seguro que estará totalmente de acuerdo conmigo. Yo ya estoy un poco fuera de onda con 82 años y algunos meses todavía, y entonces sé que lo tuyo sería muy importante, sobre todo para el fútbol de Estados Unidos. Bueno, yo creo que lo importante no es la edad, sino la actitud, es decir, al final tener la mente abierta y la actitud de querer aprender y de saber. Yo creo que no, que la edad no limita la capacidad de conocimiento, es tener la actitud de querer, de abrirse a este maravilloso mundo del fútbol, que van apareciendo cosas nuevas, que todo el preparador físico, a nivel de servicios médicos, la tecnología, está haciendo que el fútbol sea diferente, siga creciendo y siga evolucionando. Fíjate que yo tuve la suerte de que la editorial hispano-europea me comprara los derechos de autor, pero me exigió algo
para que el libro fuera comprado por los lectores, porque me decían lo mismo que lo del libro de Schiaffino. Es muy para directores técnicos y no va a vender tanto. Tiene que poner el concepto de gente conocida. Entonces, ¿qué hice? Viajé a Río de Janeiro. Hablé con Gerson, el Careca es pelado. Te acordarás del pelado Gerson, campeón del mundo. En Niterói, él vive en Niterói, una isla al lado de Río de Janeiro. Hablé con Zagallo, que fue jugador y entrenador de la selección brasileña. Gerson, Tostao, Rivelino, son de esa ambos generación. en Río me escribieron. Hablé con Lito Silva, un uruguayo, estaba en el Palmeiras, había sido de Peñarol, de la selección uruguaya. Hablé con el papá de Forlán, el Forlán que conocen acá. Yo hablé con Pablo Forlán, que estaba en ese momento. Lito Silva estaba en el Palmeiras y Pablo Forlán estaba en el San Pablo. Viajé a la Argentina. Hablé con Antonio Ubaldo Ratín, jugador de la selección argentina, capitán de la selección argentina. En el 66 jugó, lo echaron precisamente en uno de los partidos claves en el que Argentina podía haber subido mucho más. En fin, él también me escribe. El director de la revista El Gráfico, una revista italiana, muy conocida, argentina, la conozco. También me escribe en el libro a una pregunta. El libro se llama Fútbol, ¿solo habilidad? Fue lo que se me ocurrió. Hacerles esa pregunta. Schiaffino también me la contestó. Entonces, al estar toda esa gente importante del mundo del fútbol, entonces la editorial dijo sí. Y en estos días te voy a alcanzar la única versión que tengo yo, que es de la segunda edición. Una primera se vendió rápidamente, hicieron una segunda. Tengo el libro en casa, por supuesto. Ya te lo alcanzaré para que te rías un poco de los conceptos que tenía hace 40 años. En fin, pero te agradezco de todo corazón y te lo agradecerán quienes lean tus artículos en el libro. Nada más entonces, muchísimas gracias por la atención y comprometerlo para dentro de muy poco, para que Juan nos venga al programa a hablarnos precisamente de lo que debe hacer hoy en día cada jugador en su posición, cómo se debe mover dentro del campo e incluso hablarnos del banco de suplentes, que es importantísimo también en el fútbol. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias y hasta la semana que viene.